El siguiente ponente es Juan Carlos del Moral, de SEO, todos lo conocéis, que llevan muchos años trabajando y coordinando el proyecto SACRE, con el que muchos participáis, haciendo los censos de aves comunes reproductoras en primavera, y nos van a exponer un poquitín los resultados un poco focalizados a la comunidad foral de Navarra. ¿De acuerdo? Vale, pues bueno, pues gracias a Gorosti por invitarnos a exponer la situación de las aves comunes en España, en Navarra. Gracias a Gorosti también por la ayuda que nos presta para cada vez que desarrollamos censos o programas de seguimiento en Navarra. Además de los generales, pues otras veces otras personas especialistas en determinados censos son los que nos echan la mano, pero de forma general Gorosti siempre está en apoyo de SEO y muchas gracias por esta ayuda. Y también enhorabuena por la audiencia que habéis conseguido para que consigamos avanzar en todo este asunto que nos interesa tanto a todos. Bueno, pues el seguimiento de aves comunes, seguro que la mayoría ya lo conocéis desde hace tiempo. Se genera con el objetivo de conocer el estado de conservación de las aves. Como sabéis, el estado de conservación de las aves se establece en función, aquí están de forma bastante resumida, porque luego hay un montón de correcciones y asuntos que aplicar para establecer el estado de conservación de cada especie y sus características, pero a grandes rasgos, aunque pongo aquí cuatro, vienen a ser tres grandes criterios: la evolución de la población, el área de distribución y el tamaño de población. El tamaño de población, pues es evidente, cuanto más pequeña es la población, pues más amenazada está de desaparecer. El área de distribución, lo mismo, cuanto más pequeñita es el área de distribución, si solo está en un punto esa especie, en cuanto ocurra algo en ese punto, pues es muy probable que la especie desaparezca, entonces tiene un alto grado de amenaza. Y de forma paralela, la evolución, que es uno de los parámetros más desconocidos hasta ahora y es una de las cuestiones claves. Estos tres parámetros son independientes. Por muy grande que sea una población, si está en un declive a partir de un determinado porcentaje, entra en una categoría de amenaza tan grave como si solamente tuviera 10 especies o 10 ejemplares, o como si estuviera en un único punto su distribución. Estos tres criterios son independientes y eso es muy importante. Vale, ¿qué intentamos conocer con esto? Primero, el estado de conservación de las aves comunes. Con el acúmulo de años y con el acúmulo de información en cada vez más puntos, además de las aves más comunes, curiosamente podemos evaluar también especies que están siendo evaluadas mediante censos directos y nos salen unos porcentajes de cambio pues bastante parecidos. Un ejemplo es el sisón. El sisón, sabéis que hay 2 censos nacionales, tiene un declive próximo a escala estatal del 60 al 70% y del 50 al 60%, y con el SACRE sale un declive del 60 al 70%. Precisamente el SACRE tiene mayor antigüedad que esos censos nacionales, con lo cual se ajusta bastante bien a un declive de una especie que hemos evaluado muy concretamente con censos específicamente diseñados para esa especie y con un esfuerzo específico para esa especie. Entonces, bueno, según aumenta el tamaño de muestra tanto en el territorio como en el área, nos permite conocer el estado de conservación no solo de las especies comunes, sino que también de las especies algo menos comunes. Nos permite tener la obtención de un indicador del estado de la biodiversidad en general, pues como veremos más adelante, podemos obtener qué está pasando en ambientes concretos y en el ambiente en general, según las agrupaciones de especies que realicemos o según el tipo de análisis que realicemos. Este cambio de poblaciones está analizado a escala europea y ha habido análisis
por Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, y se ha demostrado su solidez, a pesar de estar hecho con voluntarios. Y eso ha permitido obtener un indicador reconocido y obligado para los planes de desarrollo rural. El indicador de las aves comunes que utilizan los PDR a escala europea está obtenido a base del trabajo de voluntarios en cada uno de los países que aportan ese indicador. Además, pues también la Ley 42/2007 pues tiene que hacer un informe anual sobre el estado de la biodiversidad, y esa ley, a través del decreto 556 que lo desarrolla, le exige establecer unos indicadores, y el único indicador establecido es el de las aves comunes. Y luego, pues además de ese caso concreto del informe nacional del Estado, pues el cumplimiento de la ley le obliga a otras muchas cosas que ponen los reales decretos 139, el 556 y el 1274, y con estos censos de aves comunes actualizan la distribución, actualizan su evolución y actualizan un montón de obligaciones de esa propia ley. Y además, bueno, pues esa ley no es más que una ley estatal, pero por encima de esa ley está la Directiva Aves, y la Directiva Aves también exige esas mismas necesidades a escala estatal, a escala europea. Todos los Estados miembros, todas las comunidades tienen que dar rendimiento, explicación o información al Estado de cuál es el estado de todas sus especies, no solamente de las que están catalogadas, para el informe seccional, y cada Estado miembro debe de informar a la Unión Europea del estado de la biodiversidad a través de las aves, como exige la Directiva Aves. Y bueno, pues todas las aves comunes se están evaluando gracias al programa de seguimiento de aves comunes, para que conozcáis pues la trascendencia de los 2 días que salís al campo, cada uno de los que estéis participando en esto, para contribuir a un conocimiento tan escaso hasta ahora, que era la situación de las aves comunes. Además, bueno, pues nos permite identificar qué pasa con cada una de las especies, nos permite identificar en qué áreas, si hacemos análisis por regiones o áreas o comunidades autónomas, qué diferencias hay para las distintas especies en las distintas regiones, y además podemos hacer esas agrupaciones por tipos de hábitat, que también nos indica en qué hábitat están las cosas bien, estables o mal. Para que os hagáis una idea, el actual libro rojo, de las 280, de cerca de las 300 especies que hay en España, el 71% de ellas, estoy hablando de las 300 más comunes, hay cerca de 500 especies y sumamos raras, exóticas, etcétera. Pues bueno, hay cerca de 300 especies, unas son migrantes, otras introducidas, en total hay cerca de 400 y pico especies, más o menos comunes, aunque hay algunas más, ya os digo que se pueden llegar hasta 500, estirar la lista. Y el último libro rojo pues nos decía que había un 25% de especies, digo 25 especies, el 7%, que estaban con datos deficientes, pero estaban evaluados. A pesar de hacer ese intento, no había datos suficientes. 32 especies estaban cerca de estar amenazadas, 45 en estado vulnerable, 39 en peligro y 15 en estado crítico. Y sin embargo, no había datos, ni siquiera se planteó el analizarlas, como sí hubo para estas 25 especies. Hay casi 200 especies que sabíamos a priori que no teníamos información de estos 3 parámetros para ser evaluados. Y en esas 200 especies están todos los pajaritos, los mirlos, los carboneros, los gorriones, las oropéndolas, todas las aves que normalmente llamamos aves comunes. Como veis, la falta de información para conocer el estado de conservación en un país como el nuestro, dentro de la Unión Europea, pues es más que deficiente. Ni siquiera estaban evaluadas todas las especies. Por eso se puso en marcha, ya en 1981 hubo un intento de poner un seguimiento de este tipo de especies. Se publicó en la García número 63, en el 81-80, solo trabajaron dos inviernos, además fue en la época invernal, y hasta entonces se paró esta actividad. Ya en 1996, con ayuda de la RSPB,
pues pusimos en marcha el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras y dura hasta la actualidad. Y unos años más tarde, a raíz de terminar el primer atlas de aves invernantes en España, pusimos en marcha el programa de seguimiento de aves comunes en invierno. Para que os hagáis una idea de cómo estamos respecto al resto de los países europeos, pues fijaros dónde estamos más o menos, cuando había países que desde la época de 1940, 1970, 1960, pues ya estaban en marcha con estos sistemas de seguimiento. En muchos casos de forma un poco regular. Por ejemplo, Reino Unido, que veis aquí desde 1962, pues pusieron en marcha el seguimiento de aves comunes con un sistema tan exigente, que era el mapeado de territorios. Eran un montón de visitas y muy difícil de hacer el mapeado de territorios, que años más tarde suspendieron su sistema de seguimiento, cambiaron la metodología y intentaron hacer un apaño para que la gente no se desanimara y continuara, pero ese apaño pues ya lo abandonaron y tuvieron que empezar de cero años más tarde. A nosotros nos ha pasado eso con el Noctua también. Empezamos con un sistema, no era muy exigente, pero lo suficientemente exigente como para no tener buena respuesta. Lo suspendimos y empezamos de nuevo años más tarde y nos fue mucho mejor en participación. Como veis, en prácticamente todos los países de Europa están trabajando en este sistema de seguimiento. Tenemos unas reuniones cada 2 y unos congresos cada 4 años con el European Bird Census Council y ponemos en común metodologías, especialmente de análisis, porque de muestreo de campo, pues cada uno tiene su sistema y son compatibles siempre que cada uno obtenga su indicador y luego se hace un índice de índices de cada país. Como sabéis, el grupo de las aves es, a pesar de que tiene un montón de colaboradores y tiene un conocimiento bastante mejor que otros grupos taxonómicos, como los insectos, los mamíferos, los herpetos, pues a pesar de eso tiene bastantes dificultades. A pesar de que son bastante fáciles de ver y bastante fáciles de identificar, no tienes que hacer análisis o tienes que capturar un mamífero o tienes que capturar una lagartija para identificarla. A simple vista las puedes identificar o mismamente por el oído, pues tenemos la dificultad de que son tremendamente móviles. Tenemos una población en invierno, otra población en primavera, otra población en paso, y estos 3 parámetros que comentaba anteriormente son necesarios para evaluar cada una de las especies. Si es verdad que en cuanto una de esas épocas la especie califique, ya califica en esa categoría de amenaza, pero tenemos la dificultad de que si no califica en primavera, sí puede estar amenazada en invierno esa población y tendríamos que estudiar sus poblaciones en invierno en esos 3 parámetros para poder meterla en esa categoría de amenaza. Entonces, en base a eso, pues desarrollamos poco a poco todos estos programas de seguimiento. Todos estos programas de seguimiento tenemos que tener en marcha para conocer esos 3 parámetros de todas las especies y en todas las épocas a lo largo del año. Vamos a hablar solamente del sistema de seguimiento de aves comunes, pero también eso, es del aparato. Ah, vale. Sí, tiene la conexión un poco de... Vale, pues hemos tenido que poner todos estos programas de seguimiento porque, evidentemente, si sales en plena primavera y de día,
pues no puedes evaluar las poblaciones de las aves nocturnas y evidentemente no puedes evaluar las poblaciones de aves en invierno. Básicamente estos 3 programas del inicio, el SACRE, el SACIN y el NOCTUA, evalúan todas las especies de aves comunes en primavera, en invierno y durante la noche. El resto, el PASER a través del anillamiento, la fenología con el Aves y Clima, el MIGRA mediante marcajes especiales, los censos con los censos específicos que hacemos todos los años, etcétera. Vamos intentando con todos estos programas calcular todos esos parámetros. Y de forma paralela trabajan los grupos de trabajo de SEO BirdLife con grupos específicos, con las aves raras, con las aves exóticas, con las aves marinas y a través del anillamiento en general. Todos estos programas son coordinados directamente desde SEO y tenemos una red de coordinadores regionales en Navarra, Gorosti, en la mayoría de ellos, y en este caso de los grupos de trabajo, quien lo coordinan son especialistas en esos grupos de aves, en aves raras, en aves exóticas o en aves marinas, o en anillamiento, que tienen su propia junta directiva, su propia comisión, etcétera. Bueno, el SACRE, vamos a verlo más o menos rápido, pero para el que no lo conozca, utilizamos estaciones de escucha, que son bastante más sencillas para los voluntarios que los taxiados. Hacemos 2 visitas en primavera. Con esto quiero decir que realmente con un poquísimo esfuerzo, dedicar 2 mañanas de nuestro voluntariado al año, pues estamos contribuyendo de forma más que importante, y hacemos las visitas en los 2 periodos que nos permiten detectar las aves en el máximo periodo de actividad de las aves presaharianas y sedentarias, entre el 15 de abril y el 15 de mayo, y hacemos una segunda visita para capturar la máxima actividad de las aves transsaharianas. Estos son fechas generales y más o menos hay que adelantarlas según estés en Cádiz o según estés en Pirineos, evidentemente. Y además se cogen los contactos con una banda, que esta banda, para hacer los análisis SACRE en sí, nunca se han utilizado. Lo que pasa es que sí son muy útiles tener este tipo de información, porque luego, además del SACRE, de la evolución en sí, se pueden calcular otros muchos parámetros. Si conocéis una monografía que es la cuantificación de poblaciones que calcularon Carrascal y Seoane con datos de SACRE, pues ahí están los tamaños de población de cada una de estas aves, y bueno, aunque no utilizaron la banda finalmente, utilizaron la detectabilidad de las especies, pues esto es muy útil para otras muchas cuestiones. Para que os hagáis una idea, las metodologías que utilizan en el resto de los países de nuestro entorno, 17 utilizan la estación de escucha, solo 6 utilizan los taxiados, y los mapeos de territorio menos. El transecto, como sabéis, los que os dedicáis a censar, es más rentable porque en el mismo tiempo bates una cantidad mayor de espacio y consigues más contactos. Pero, sin embargo, tiene el problema de que, además de tener que identificar y tomar notas según andas de todos los contactos que tienes oídos y vistos, tienes la necesidad de mantener la misma velocidad todos los años para recorrer el mismo tiempo, en el mismo espacio, exactamente en el mismo tiempo. En el momento que no lo hagas así, como sabéis, cuanto más estás en un sitio, más te paras. Las curvas de detectabilidad de las especies pues son muy diferentes en los espacios abiertos que cerrados, pero a lo mejor necesitas 5 minutos en un espacio abierto para detectar el 90% de las especies, y en un medio forestal necesitas 15 minutos para detectar el máximo de especies. Se buscó 5 minutos porque sea algo leve para mantener activos a todos los voluntarios sin que se cansaran, pero haciendo la estación de escucha, estas 5 minutos desapareces y siempre el tiempo se mantiene estable. Además, cuando un voluntario está fijo en un sitio y has oído un pájaro o lo has visto, no te ha dado tiempo de identificar, pero sí estás identificando otros 3 y los vas apuntando, en esos 5 minutos puedes volver a ese pájaro y volverlo a identificar, mientras que el taxiado no te permite eso. Entonces, bueno, aparte de que es más fácil, metes menos error, y sí se han hecho pruebas. Sabéis que en Cataluña hacen el SACRE con recorridos, se les ha pedido la información de las mismas cuadrículas que estamos nosotros haciendo con estaciones de los recorridos, y hay una tabla ahí comparativa que no me la he traído, pero se ve el error que cometen todos los años de tiempo de un año para otro los voluntarios, y además hacen 6 recorridos de un cuarto de hora, de 500 metros, perdón dicho,
mejor dicho, y nosotros hacemos 20 puntos. Nuestra metodología es mucho más exigente, y al ser más exigente en el tiempo, pues lo que te hace es que el resultado es que en todas esas cuadrículas, con estos dos muestreos, obtenemos bastante mayor número de especies y bastante mayor número de contactos haciendo 20 puntos que haciendo 6 recorridos. ¿Qué es el objetivo? Conseguir un volumen de información muy grande. Ese es el objetivo, y se consigue con los puntos también como con los recorridos. Bueno, al principio decíamos que se colocaran de forma distribuida por toda la cuadrícula para tener la información. Finalmente cambiamos la idea para que todos los voluntarios trabajaran más sencillos y se puede hacer andando. Hemos estado contratados por parques nacionales para hacer el SACRE en todos los parques nacionales durante varios años. Ahí lo hacemos andando, y ahora pues ya animamos a la gente a que reúna los puntos en una zona determinada para que lo pueda hacer de forma cómoda, sin coche, vienen andando, vienen en bici, transportándose de una estación a otra. Se toma el número, los análisis los hacemos con el número total de contactos. Si a alguien le da miedo tomar los contactos fuera y dentro de banda, que no deje de hacerlo por eso, porque realmente el SACRE se hace con el número total de contactos, y el análisis se hace con un paquete estadístico que tiene la bondad de, entre comillas, inventarse los datos de un año que un voluntario no haya podido ir. Siempre que se hayan podido tener en cuenta varios años, información de varios años, pues se puede tener en cuenta esa cuadrícula para introducirla en los análisis. Con esos datos intentamos saber si la especie está en incremento fuerte, en incremento moderado, en estable, en declive moderado, en declive fuerte o incierto. Y voy a ir un poco deprisa porque queda poco tiempo. Y también hacemos los análisis por grupos. Hacemos, con el número de contactos de todas las especies implicadas en ese ambiente, una media geométrica de todos esos datos. La participación, como veis, no es muy grande en Navarra, y este es uno de los mayores inconvenientes. A pesar de que hay 42 personas actualmente que están inscritos o piden cuadrícula para participar en el SACRE, realmente cerca de 20 están entregando la información. Entonces la participación no es grande. La distribución de la gente es esta. No, los de atrás no los veréis, pero lo verde son el verde oscuro son las que están asignadas actualmente, y las que tienen rayas son las que tienen años suficientes como para meterlas en los análisis. Entonces, aunque participen 20, se están haciendo los análisis con cerca de 70 cuadrículas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues como vemos aquí, hay 16 especies en declive moderado, 26 especies en declive en situación estable, en incremento moderado 4 y en situación incierta 23. Solo podemos evaluar 69 especies de las de cerca de 100 que tenemos de aves comunes en España. Entonces nos falta tamaño de muestra, no solo para aumentar el número de especies, sino para dar consistencia a los datos que tenemos actualmente. Entonces espero que os animéis todos, los que estáis aquí al menos, en hacer alguna cuadrícula. Esto lo he puesto más en grande, es la misma diapositiva de antes. No vamos a ir especie por especie porque ahí no hay tiempo y las tenemos aquí agrupadas. Para que os hagáis una idea, estas son las especies que están en declive moderado. Ya os adelanto que la mayoría de ellas están ligados a los medios agrícolas o a los mosaicos agropecuarios. Hay 4 solamente que están en aumento bien estadísticamente registrado. Todas estas tienen los suficientes altibajos como para no estar en aumento ni en declive, tienen una situación estable pero numerosos altibajos, lo veremos en gráficas concretas ahora más adelante, y todas estas especies, bastantes, no me acuerdo del número que había en la diapositiva de antes, tienen una situación incierta. La situación incierta, estable o en aumento o en declive estable, estadísticamente significativo, no solamente lo establece el valor de cambio en sí, sino que lo establece el cambio interanual, cómo de grandes son los subidones y bajones que pegan las poblaciones de pajaritos, que en sí son un valor poblacional de las poblaciones de pajaritos. Continuamente están pegando unos subidas y unas bajadas importantes por la dinámica en sí de las temporadas malas y de las temporadas bajas. No son como los quebrantahuesos,
o las grandes rapaces o las cigüeñas, que las poblaciones son mucho más estables. Bueno, pues lo que está ocurriendo por tipos de hábitat es esto. Para que os fijéis, en España los análisis estatales y los análisis que hacemos en casi todas las comunidades autónomas nos dan en aumento los medios arbustivos y los medios forestales. Aquí también, en todos los ambientes dan valores negativos. Es posible que sea en parte, solamente en parte, de efecto del tamaño muestral y del esfuerzo, pero solo en parte, porque muchos son bastante coherentes con lo que está ocurriendo en comunidades de alrededores. También se hace en Aragón y salen valores parecidos en muchos ambientes, y en La Rioja también, una comunidad mucho más pequeñita, hay un apoyo de la comunidad autónoma. Además de los voluntarios, trabajan contratados profesionales y ahí sí se tienen evaluadas cerca de las 90 especies de aves comunes en La Rioja. Bueno, como veis aquí en la zona, incluso en la zona forestal, están registrados declives. Luego hacemos desgloses dentro de cada ambiente. En el medio agrícola, que es el que tiene mayor declive, como veis, dentro del agrícola en general es especialmente preocupante la situación en las zonas cerealistas, mucho más que en las zonas agrícolas arbóreas. Y bueno, vamos a ir un poco deprisa. En los medios agrarios, considerando estas especies, las especies se consideran no porque nosotros las consideremos que son las más representativas de los medios agrícolas, sino que con todos los datos que hay en SACRE, que cada estación se ha registrado porque el voluntario o el profesional, en cada caso, ha ido a un ambiente concreto y a un punto concreto y dice: estoy en medio agrícola, estoy en medio forestal, estoy en medio arbustivo, en el que sea, pues con todos los contactos de todas las especies que ha encontrado en ese ambiente, se ordenan el número de contactos de mayor a menor, y estas son las especies más detectadas. No quiere decir que haya más especies. En el medio agrícola se detectan ruiseñores bastardos, porque también hay arroyos que cruzan el medio agrícola y también estamos detectando en el medio agrícola los ruiseñores bastardos, pero salen tan pocos que no los hemos tenido en cuenta para decir lo que está pasando en el medio agrícola, que también sería viable. Y bueno, pues aquí, como veis, el declive pues es más que preocupante y de forma bastante continuada. A pesar de este bajón, aquí sigue bajando. Especies bastante representativas son el alcaudón dorsirrojo, que hay una nueva propuesta de catálogo regional. En esta nueva propuesta de catálogo regional no está contemplado el alcaudón dorsirrojo. Ese catálogo regional va a salir a información pública y desde SEO reclamaremos, gracias a los datos de todos vosotros, que el alcaudón dorsirrojo en el catálogo regional de Navarra se meta como especie con el más del 50%. Nosotros reclamaremos que esté en peligro. Como mucho lo meterán en vulnerable, porque se han tuneado los criterios UICN y los han rebajado de forma que no nos da tiempo a decirlo ahora, pero luego, si queréis, os lo comento. Esto en los medios agrarios. El escribano triguero, como veis, da una situación estable, pero también veis que tiene numerosos altibajos. La perdiz roja no da cambio significativo, pero fijaros que se registra un declive de casi el 90% de las perdices, pero tiene tantos subidones que estadísticamente ese paquete estadístico nos dice que no es significativamente estadístico ese declive. Bueno, los medios urbanos, en los medios agrarios pasa esto a escala estatal y de forma muy parecida a la escala de Pamplona, de Navarra, aunque necesitamos más información para que estos datos sean estadísticamente significativos, que ahora no lo son. Bueno, esto es lo que está pasando con la codorniz. En los medios forestales, como veis, hay bastantes especies estables, muy poquitas en aumento bien definido y otras poquitas en declive. Esto es un caso del bisbita arbóreo, del agateador común, de la européndola. Como veis, a pesar de que del agateador, a pesar de que da estable, pues tiene un declive del menos 23%, se está registrado. A ver, que me hago un lío. Del menos 23% en el agateador, aunque estadísticamente no sea ese cambio significativo hacia abajo. Bueno, en la campiña, que tenéis toda la mitad, a pesar del Valle del Ebro, toda la campiña es enorme en la zona sur de Navarra, pues está pasando esto, también un declive enorme.
En los medios urbanos también vuelve a haber declive, con un declive en verdecillo y en gorrión más destacado. Este declive se debe a que las especies que están en situación estable, como veis en el caso del agateador, también están con datos negativos, aunque no sea significativo, pues esos datos negativos, al sumarlo con varias especies, sí hace que el cambio sea significativo en la suma de todos, aquí, cuando suman todos. Aparte de que el declive del verdecillo y del gorrión son muy grandes y vencen a la situación estable de las otras especies o indeterminadas de las otras. El vencejo también está en declive fuerte y bueno, solamente deciros que además de lo cómodo que es solamente ir al campo 2 días y tomar esta información que nos es clave para que tengáis un catálogo regional y para que nosotros tengamos la información suficiente como para reclamar que esos catálogos regionales contemplen a todas las especies que deben contemplar, que los catálogos nacionales tengan información de las aves comunes para que de una vez por todas estén también contempladas, igual que los quebrantahuesos, las cigüeñas negras y todo lo que se ha venido contemplando hasta ahora. Hay todas un montón de especies que tienen que ser contempladas con el mismo miramiento que los demás, y que hay una aplicación móvil que es tremendamente fácil registrar los datos, que te ayuda porque una vez que has metido los datos un año te salen las mismas especies y solamente tienes que clicar lo que ves en cada momento y es súper rápido. Y entonces, bueno, pues que tenéis muchas facilidades, además de los cursos que os da Gorosti todos los años para participar en este sistema. Confiamos en que os animéis muchos a echar una mano, ¿vale? Sí, como vamos un poquito justo de tiempo, ¿alguna pregunta rápida? ¿Tiene alguien por ahí? Simplemente me ha llamado la atención el descenso de aves por estado. Pero es que pestañeo, pero visto la... ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa? ¿O el contexto de avance por estado? Sí, pues... La mayoría dan declive, aunque no dan declive estadísticamente significativo, muchos de esos azules, pues está registrando esos valores. Y sí, las que tienen declive, me parece que era el bisbita común, el bisbita arbóreo, y no me acuerdo de las otras dos, el mosquitero común me parece, y el agateador. Bueno, pues es lo que se está registrando. Quizá cuando aumente el tamaño de muestra, pues cambie la cosa, pero de momento es lo que hay. Sí tenemos que reconocer, y lo digo, que con este tamaño de muestra pues estamos al límite de poderlo hacer. Los que dan cambios estadísticamente significativo, está claro que están en esa situación. Los que están estables o sin cambio definido, pues es en lo que tenemos que afinar, y aún así son 69 especies. Tenemos que aumentar el esfuerzo para llegar a las 90 o 100 especies, poderlas identificar bien su situación. La última. Quería saber por qué ha bajado el gorrión común en Pamplona, en los pueblos. Será fácil, ¿no? Bueno, pues con esto sabemos lo que está pasando, pero no por qué está pasando. Con eso te resumo todo. Pero bueno, es por un conjunto de cosas. No solo cuando pasa algo con una especie, normalmente es por un conjunto de cosas. Sí se sabe que en muchas grandes ciudades están entrando algunas especies. En Pamplona no te lo sé decir, pero ayer sí estuve paseando por Pamplona y vi bastantes urracas y no vi ni un gorrión. No vi ni un gorrión y vi bastantes urracas. Hice mi lista de Iber dentro de Pamplona y eso es un depredador. Entonces están aumentando los depredadores en muchas ciudades, especialmente las grandes, Barcelona y Madrid. Si está medido el declive del gorrión es salvaje y ahí aumenta mucho la contaminación, tanto acústica como de productos tóxicos. Además, en todos los sitios en todos los parques se tiende a eliminar todos los árboles viejos, que son los puntos de cría de los gorriones. Todos los agujeros desaparecen y el punto de cría desaparece. Todos los barrios modernos no tienen agujeros en las casas para que críen, desaparecen los puntos de nidificación. Los parques están súper limpios, entonces no tienen comida, y es todo ese acúmulo de cosas lo que origina el declive de las aves urbanas. Los vencejos van por el mismo camino. Por ahí.